Hola, hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del entrenamiento antivirus mental. Para comenzar, como en cada clase, vamos a repasar algunas consideraciones. Este entrenamiento no reemplaza terapias psicológicas ni tratamientos psiquiátricos o médicos. No es esa su función, sino ser un complemento de estas terapias que muchas veces no entienden demasiado de ansiedad, y por eso este entrenamiento pretende ayudarte a generar la habilidad de desarrollar un estado interno más sano y armonioso. Para poder vivir la experiencia más plenamente, prepara tu ambiente, busca un lugar tranquilo, avisa a quien tengas que avisar que no te molesten, usa auriculares para realmente tener una experiencia más inmersiva y entregate a la experiencia, abrí la mente, olvídate por un rato de lo que sabes y simplemente recibí las palabras y déjalas que resuenen en tu espacio mental. Repasando qué es la ansiedad, es un mecanismo de defensa natural, significa que lo tenemos todos los seres humanos que habitamos este planeta, cuya función es protegernos de posibles peligros, no es arruinarnos la existencia. Este mecanismo de alerta genera sensaciones desagradables, síntomas físicos, pero entendiendo de que cuando la mente piensa en algo que teme que ocurra, en una preocupación, el cerebro, que es la parte animal que vive siempre en el presente, no puede comprender la diferencia en que es algo que estamos pensando a futuro, lo vive como algo que lo estamos viendo en este momento y genera toda la electroquímica hacia el cuerpo como si ese peligro ya estuviese ocurriendo y tendríamos que o pelear o salir corriendo. La ansiedad se vuelve patológica, es decir, se convierte en una enfermedad, este mecanismo natural, cuando se eleva a tal punto que ya no podés llevar adelante tu vida con normalidad. Empezás a cambiar las decisiones de lo que harías normalmente, dejás de hacer ciertas cosas que quisieras hacer solo porque tenés miedo de ir a ciertos lugares o estar con ciertas personas o exponerte a una cierta cantidad de gente, y por lo general es porque nos da vergüenza, es porque tenemos miedo a sentirnos humillados, porque tenemos un concepto errado de la ansiedad, como si la ansiedad fuese algo que le ocurre a personas de poco valor o débiles o demasiado sensibles o lo que cuerno quieras ponerle, pero eso no es verdad. Todo el mundo padece ansiedad en mayor o menor medida porque nadie nos ha enseñado a regular nuestro mundo interno, y es lo que vas a aprender hoy aquí, en este caso, erradicando la culpa, que es una de las cosas que más nos trastorna, nos enferma y nos genera ansiedad. Como ya saben, mi manera de ver al ser humano es como un ser interdimensional, multidimensional, es decir, habitamos muchas dimensiones al mismo tiempo. Y el gran error de muchos tratamientos es quedarse solo en analizar la mente, o solo el cuerpo, o solo las emociones, o solo la parte cerebral y química, o solo la parte espiritual o consciente, cuando en realidad somos todo eso al mismo tiempo. Y si no tenemos una visión que abarque todos los aspectos, una visión integrativa como es la mía, muchas veces nos vamos a estar perdiendo ciertos detalles o ciertas informaciones que tienen que ver con el ser humano, porque encima de todo esto después tenemos que agregarle el entorno, el ambiente y las relaciones con los demás. Entonces somos un todo muy complejo, muy abarcativo, y si no tenemos en cuenta la totalidad de todo lo que somos, seguramente vamos a estar perdiendo algunos aspectos realmente importantes y significativos de lo que es ser un ser humano en el planeta Tierra viviendo esta experiencia. Así que
Vamos a arrancar. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy la verdad es que estoy muy feliz, muy agradecido de traerles un tema que para mí es tan importante y tan relevante como erradicar la culpa de nuestras vidas, quitarla, sacarla, trabajar para limpiarnos de culpas, porque realmente la culpa es algo que nos hace muy mal. Es un peso en el alma, es una sensación de estar sucio, de estar manchado en nuestro espíritu. Pero no es más que una construcción mental que nos dice que merecemos ser castigados por algo que hemos hecho mal. Y ahora vamos a desarrollar después en la clase bien qué significa eso. Pero desde ya te adelanto, la culpa se puede transformar en otra cosa, mucho más sana. En un aprendizaje que realmente te va a liberar en lugar de condenarte. ¿Quién se quiere liberar de la culpa? ¿Quién quiere sacarse ese peso diario de encima? Vamos con los yo ahí en el chat. La culpa nos estanca, nos ata al pasado, nos hace sentir indignos y eleva la ansiedad por los aires. Sin embargo, cuando la entendemos profundamente y entendemos qué significado tiene para la mente, de dónde viene esa culpa y aprendemos a transformarla en un arrepentimiento consciente que no castiga, sino que enseña, vamos a poder transformar la culpa en un impulso de crecimiento, no como algo que nos hace estancarnos. ¿Bien? Vamos a aprender también a distinguir entre la culpa, la responsabilidad y cómo podemos empezar a abrazar la responsabilidad en nuestras vidas sin castigarnos. Este es un espacio donde te vas a liberar de las cadenas más pesadas que existen. Y esta es una de esas cadenas. Recuperar la confianza en nosotros mismos y construir una relación amorosa con nuestras propias decisiones es una de las cosas más maravillosas que te vas a llevar de este entrenamiento. Así que prepárate, porque vamos a transformar la culpa en un puente hacia la libertad y el bienestar. Porque al erradicar la culpa, vamos a abrir el camino para empezar a vivir desde la paz y el amor que siempre han estado dentro de nosotros, con el cual hemos nacido. Nadie nació siendo culpable de nada. Vamos a explicar, les voy a explicar en clase cómo se nos fueron metiendo esas ideas y cómo empezaron a infectarnos y por qué también. No es inocente que exista tanta culpa en la vida del ser humano. O sea, les voy a explicar de que eso tiene que ver con que la culpa es lo que nos hace manipulables. Una persona sin culpa no puede ser manipulada. Por eso digo, la culpa es como la cerradura para la llave de la manipulación. Sin cerradura la llave no sirve para nada. Así que vamos a aprender todo eso y desde ya agradecerte por estar aquí en otra clase de este entrenamiento de antivirus mental, donde vamos a tener este aprendizaje que yo considero que es uno de los más importantes que te vas a llevar del entrenamiento. Todos son importantes, pero este quiero realmente destacarlo como que si entendés bien e incorporás bien esta información, el salto y la transformación que va a generar en tu vida va a ser tremenda. Por eso vamos a intencionar esta clase, vamos a intencionar el inicio diciendo me voy a abrir a poder recibir todo esto que se me va a transmitir para poder realmente quitar la culpa de mi vida. No quiero más culpa, intenciono que esta clase va a ser la salida para siempre de esa culpa patológica que me enferma y que no me sirve para nada.
Así que vamos con eso. Muy bien. Vamos a ir tomando unas respiraciones lentas, profundas y tranquilas. Mientras vamos relajando el cuerpo, evitando todo pensamiento que no tenga que ver con lo que estamos haciendo aquí, donde vamos a trabajar una de las cuestiones más importantes que existen en cuanto a la superación de la ansiedad. De hecho, el nombre antivirus mental proviene justamente de que considero la culpa como un virus con el que la mayoría de las personas hemos sido infectados. Esta culpa ha venido de la cultura, de las religiones, de los gobiernos, de las instituciones, de la familia. ¿Y por qué se ha usado la culpa en todas estas instituciones? Porque la culpa permite que el ser humano pueda ser manipulado. Una persona solo puede ser manipulada cuando experimenta culpa. Porque cuando nos sentimos culpables, nos sentimos en falta. Y cuando nos sentimos en falta, vamos a hacer aquello que incluso no queremos hacer, con tal de enmendar esa falta. Por eso, hoy vamos a trabajar en erradicar la culpa, absolutamente, de nuestro sistema y de nuestra vida. No necesitamos sentir culpa en el 99% de los casos y en el 1% donde la culpa sea el sentimiento adecuado, que ya te voy a contar en qué casos excepcionales la culpa es adecuada, también vamos a ver cómo gestionarla. Pero principalmente vamos a quedarnos con la idea de que a partir de ahora vamos a ser seres que van a vivir total y absolutamente libres de culpa, entendiendo que la culpa no va a generar nada bueno, nada sano, nada positivo en mi vida, sino por todo lo contrario. Porque la mente entienda la culpa como merezco castigo porque he hecho un daño intencional. Te lo repito, la culpa es entendida por la mente como merezco castigo porque he hecho un daño intencional. Y cuando la mente cree que merece castigo, va a estar hiperatenta e hipervigilante para ver de dónde viene ese castigo. ¿Y qué pasa cuando la mente tiene las expectativas puestas en un posible peligro? Tal vez se adivinaron bien. Generamos ansiedad. Y esa es la razón por la cual la culpa está tan íntimamente relacionada con la ansiedad. En la mayoría de los casos que sentimos culpa, la culpa está siendo una emoción inadecuada. ¿Qué significa? Que no deberíamos experimentar culpa, sino tal vez otro sentimiento. Bien. Simplemente experimentamos culpa porque nos han enseñado a sentirnos culpables cada vez que cometemos un error, que algo
no sale como esperaba, que sin querer lastimé a alguien o dañé a alguien o perjudiqué a alguien. Pero en todos esos casos, si yo no tuve la sincera y genuina intención de hacer un daño a la otra persona conscientemente, no es culpa lo que debo experimentar. ¿Qué debo experimentar? Responsabilidad, es decir, me hago cargo, sí, la verdad es que me equivoqué y te lastimé, pero no fue intencional. Y tal vez también hasta incluso arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Esta acción no dio el resultado que yo quería y por ende me comprometo a no hacerla más porque no quiero más ese resultado en mi vida. Tanto la responsabilidad como el arrepentimiento son sanos, nos sanan, nos ayudan a transitar las experiencias. Sin embargo, la culpa enferma. Bien, entonces, ¿cómo hago cada vez que aparezca la culpa en mí? ¿Cómo hago para ir limpiándola? Lo voy a hacer mediante una simple pregunta. Cada vez que siento culpa, voy a preguntarme, ¿he hecho un daño intencional? ¿Quise realmente lastimar o dañar a alguien? Si la respuesta es no, entonces no es culpa lo que debemos sentir, ¿sí? Y cuando decimos no fue intencional, entonces ahí voy a decir, soy responsable, incluso tal vez hasta me arrepiento, y mediante ese arrepentimiento aprendo. Bien, porque la culpa genera en nosotros un ciclo de autocastigo que se perpetúa en un malestar emocional constante. Y la culpa es una construcción mental que realmente distorsiona nuestra percepción y nuestra identidad. Por eso es tan importante que podamos hacer esta pequeña pero gran diferencia. Con una simple pregunta cada vez que sentimos culpa. Y la pregunta es, ¿hice un daño intencional? Si la respuesta es no, entonces no es culpa el sentimiento adecuado. Me lo repito, digo, soy responsable. Y en el caso que me arrepienta, me arrepiento, me comprometo a no hacerlo nuevamente porque el resultado no fue lo que yo quise, aprendo, pero culpa no. ¿Bien? Excelente. Entonces, el arrepentimiento, como les decía, es una oportunidad para reconocer el resultado de nuestras acciones. Y al reconocer el resultado de nuestras acciones, como habíamos aprendido, la conciencia es me doy cuenta y decido. Si me doy cuenta que lo que hice no fue bueno, decido no hacerlo más. Comprometerse con no repetir una acción es infinitamente más constructivo que quedarnos atrapados en la culpa. Porque el arrepentimiento te conecta con la intención de mejorar, con la intención de evolucionar, mientras que la culpa solo te conecta con la necesidad de castigo. El arrepentimiento nos ayuda a reflexionar cómo podríamos haber actuado diferente, cómo podríamos generar mejores resultados en el futuro. Pero quedarnos simplemente cuando nos equivocamos con la idea de que somos malos y que merecemos un castigo, no te sirve y no te ayuda en absoluto. Bien, entonces vamos a usar la responsabilidad
que es, sí, está bien, yo me equivoqué, me hago cargo, intentaré compensarlo. Y si no se puede compensar con la persona con la cual hemos tenido, digamos, el error, a nivel karmático también se puede compensar con otras personas. Si no puedo enmendar el daño que le hice a una persona, bueno, voy a enmendarlo haciendo el bien a otras. Bien. Lo mismo pasa si realmente hice el daño intencional y hoy me doy cuenta que eso estuvo mal. Y si puedo pedirle disculpas a esa persona y reconocérselo, está perfecto. Y si no puedo, por lo menos decir, voy a enmendar esta acción que no estuvo bien, haciendo el bien a otras personas. Eso se llama el Dharma o el camino de limpiar un poco las cargas negativas que puedan tener nuestras acciones. Pero no hace falta perpetuar la culpa. La culpa castiga. La responsabilidad repara. Asumir las responsabilidades significa aceptar lo ocurrido sin cargarte con autocríticas destructivas. Responsabilidad. Habilidad para responder. Habilidad para accionar. Habilidad para llevar adelante aquello de lo cual soy responsable. Por eso la responsabilidad abre las puertas al cambio, mientras que la culpa las cierra. Reconocer tus acciones y sus consecuencias, pero sin vincularlas a tu valor como persona, es sumamente importante. Muchas veces caemos en el error de sentir que si nos equivocamos en algo, entonces valemos menos. Estamos poniendo todo el tiempo nuestro juicio de valor personal en base a nuestras acciones, y eso no es sano. Nuestro valor siempre es infinito y enorme, y no hay nada que podamos hacer para valer menos desde el punto de vista de la divinidad. Para la vida somos sumamente valiosos, más allá de lo que hagamos. Entonces es importante también, y esto lo vamos a ver mucho más en profundidad cuando trabajemos autoestima, pero que entendamos de que si nos equivocamos, si fallamos, si lastimamos en el pasado, no significa que por eso yo valga menos o merezca castigo, sino que necesito aprender de eso que ocurrió. Nadie vino a esta vida a no equivocarse. Esto es algo que le suelo decir a mis pacientes. Nadie vino a esta vida a no equivocarse. No conozco y no existe alguien que haya venido a este plano terrenal y no se haya equivocado nunca. Yo me he equivocado infinidad de veces y he sentido mucha culpa durante mucho tiempo y me costó bastante poder entender que la culpa no le hacía bien a la persona que pude afectar, lastimar o dañar. No me hacía bien a mí, no reparaba nada y solamente me enfermaba. La culpa no es jamás ninguna solución de nada. En cambio, la responsabilidad implica una acción consciente. Es como estar en la escuela y equivocarse y que se nos corrija. Perfecto. Para eso estamos acá, para aprender de nuestros errores, nada más. Mientras antes le quite toda esa carga negativa a aquellas cosas que me he equivocado, incluso si he lastimado a personas que quiero principalmente, entender que sentirme culpable no sirve de nada. Y que sí, buenas acciones y buenas actitudes basadas en un amor genuino y no actuando desde la culpa,
van a generar resultados sumamente positivos. El sufrimiento es innecesario. Bien. Una frase célebre de Siddhartha Gautama, el Buda, decía: en esta vida el dolor es inevitable. Todos vamos a transitar dolor, pero el sufrimiento es opcional. Y justamente hablaba de esto, ¿no? Sobre poner nuestro sufrimiento, dramatizando, exagerando, llevando a niveles catastróficos las cosas. Hay que intentar desinflar las cuestiones y las situaciones, no desde la irresponsabilidad, sino desde la responsabilidad. Entiendo, me equivoqué, lo acepto, me comprometo a no hacerlo más y punto. Para liberarse de este castigo mental, hay que observar cómo la culpa crea un diálogo interno de autocrítica. ¿Cuántas veces nos pescamos hablando en nuestra mente, hablando en nuestro mundo interno? No, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Pero qué esto? ¿Qué? No quiero decir las palabrotas que nos decimos. Soy un esto, pero ¿cómo me va a pasar esto? ¿Cómo puede ser esto? Y estoy constantemente en ese diálogo interno castigador. ¿En qué te sirve? ¿En qué te ayuda? Si ese diálogo interno castigador te ayudase, seguramente ya serías el ser más evolucionado del planeta, porque todo el mundo se está autocastigando y sin embargo yo no veo que eso ayude a nadie a mejorar en nada. ¿Por qué no lo reemplazamos por palabras de comprensión? ¿Por qué no lo reemplazamos con palabras de amor? Y entonces ahí sí vamos a ver una transformación. Lamento mucho esto que hice, pero comprendo que en ese momento creí que era lo mejor, creí que era lo adecuado. Me dejé llevar por el ego, me dejé llevar por el impulso. Pero hoy entiendo que eso no estuvo bien y me perdono. Porque si el perdón es difícil, si el perdón a los demás es difícil, el perdonarnos a nosotros mismos es mucho más difícil. Somos mucho más bondadosos con el resto que con nosotros mismos. Perdónate por no haber sabido actuar mejor en el momento. Como siempre les digo, si hoy actuarías distinto, es porque aprendiste de eso que pasó. Y si eso no hubiese pasado, en este momento no actuarías distinto. Todavía seguirías creyendo que esa era una opción viable, que esa era una buena acción. Entonces, reconocer estos errores como parte inevitable e ineludible de nuestro proceso de aprendizaje en la vida es fundamental. Vamos a cambiar la culpa por gratitud por las lecciones aprendidas. Qué duro fue haber transitado todo esto, haberme equivocado así, haber perdido todo esto por mis acciones. Pero ¿cuánto aprendí? Lo necesitaba, evidentemente lo necesitaba. Y lo más importante de todo, dejar de asociar los errores como un merecimiento de castigo. Para trabajar un poco más esto de poder transformar la culpa que nos enferma en sus primas sanas, que son la responsabilidad, el arrepentimiento y el aprendizaje, podemos utilizar algo de lo que aprendimos en la lección anterior de los registros, escribir acerca de los sentimientos que nos generan culpa, porque así tal vez podemos darle una perspectiva distinta, podemos procesarlos mejor, podemos verlo, podemos abrazarnos amorosamente
como un niño que se equivoca sin querer, y no sería correcto que lo juzguemos, lo critiquemos y lo maltratemos por haberse equivocado, sino hablarle, explicarle, intentar volverlo consciente de sus acciones y de sus consecuencias. Y por supuesto, reflexionar siempre con esta pregunta: ¿hice un daño intencional o fue un error humano? Esta famosa frase de errar es humano justamente tiene su origen ahí, ¿no? Es un intento de descomprimir esta carga, este perfeccionismo, de querer hacer todo bien, sin nunca equivocarnos. No es posible. ¿Qué es posible? Realizar un acto reparador contigo mismo, con los demás, con otras personas. ¿Sí? Todo acto bueno, todo acto sano, todo acto bondadoso es reparador. Y también vamos a usar acá una afirmación, ¿bien? Que dice así: acepto mi humanidad y me comprometo a crecer desde mis errores. Vamos de vuelta. Acepto mi humanidad y me comprometo a crecer desde mis errores. Una más. Acepto mi humanidad y me comprometo a crecer desde mis errores. Conecta con la compasión hacia ti mismo, hacia los demás, al recordar que nadie es perfecto. Si fuésemos ya seres acabados, sin nada que aprender, sin nada que mejorar, sin nada que evolucionar, la vida humana no tendría ningún sentido. Yo siempre digo, desde mi humilde opinión, la vida es una escuela del alma. El alma viene a aprender o a recordar, como planteaban Platón y otros grandes filósofos y sabios, que la vida es una escuela y estás acá para aprender. Y que no hubieses sabido todo el primer día que ingresaste a la escuela es lo más lógico. Sino qué sentido tiene la escuela si ya sabes todo, si ya entendés todo, si sos perfecto. ¿Para qué vas a estar en la escuela? Por eso a veces se ríen cuando a los pacientes les digo: si ya no te equivocas más, si ya aprendiste todo, mucho más que hacer acá en esta vida, ya no tenés, dejate alguna cosita para aprender ahí mientras quieras permanecer en este plano. Y el arrepentimiento es muy lindo, pero entendido como un acto de amor propio, no de autocrítica. Justamente, mira, ya hice varias veces esto y el resultado que obtengo cuando lo hago no me gusta, no es lo que quiero. Y genero ese compromiso conmigo mismo de no repetir. Y al generar este compromiso, es ahí donde realmente vamos creciendo. Así que, ya lo sabes, culpa es merezco castigo porque he hecho un daño intencional, mientras que responsabilidad es me hago cargo que me equivoqué. Me arrepiento de haberlo hecho y por eso me comprometo a intentar y procurar no hacerlo más, aunque sé que incluso así a veces puedo fallar nuevamente y tendré que ser amoroso y compasivo conmigo, porque no hay mejor forma de que un ser humano crezca, evolucione y mejore que siendo consciente y mejorando nuestras elecciones y nuestras decisiones a partir de las experiencias que hemos vivido, a partir de las experiencias sanas, de las experiencias bellas, por supuesto, porque son las que decimos por acá sé que sí,
pero también y muy fundamentalmente de aquellas que no salieron como nosotros queríamos, porque sé que por ahí no es. Y sirve tanto saber por dónde es, como también saber por dónde no es el camino. Por eso vamos a procurar reescribir, reconfigurar y reprogramar nuestra relación con los errores. Vamos a empezar a ver nuestros errores, nuestros desatinos, nuestros desaciertos como experiencias totalmente necesarias e inevitables para tu evolución. Yo les hablé de que la primera frase de poder que creé personalmente decía: todo aquello que haces seguido, manténlo divertido. Y la segunda frase de poder de mi autoría fue: mientras más rápido te equivoques, más rápido aprendes. Bien, se la repito. Mientras más rápido te equivoques, más rápido podés aprender. Entonces, al repetirme esta frase, dejaba de tener tanto miedo a equivocarme, porque me di cuenta que una de las cosas que más me frenaba en mi propia vida a tomar acción era el miedo a fallar, era el miedo a equivocarme, y seguramente que les pasa a muchos de ustedes, que no hacen ciertas cosas porque tienen miedo a que el resultado no sea en el que esperan. Pero mientras más hagas cosas cuyo resultado no es el que esperas, más rápido vas a detectar que por ahí no es. No es algo tan grave, no es algo tan malo. La vida también es prueba y error. La acción consciente es lo que va a reemplazar el hábito automático de la culpa. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a actuar, no solo pensemos en qué es lo que estamos eligiendo hacer. Tengamos en cuenta también, aunque sea especulativamente, cuál va a ser el resultado de mi acción. Así se toman las decisiones de manera más consciente. No solo pensando en lo que considero que tengo que hacer ahora, sino también observando cuáles van a ser las posibles consecuencias de las acciones que tome. Porque si yo sé que haciendo determinadas acciones obtengo un resultado y ese no es el que quiero, no sería inteligente repetir esa acción una y otra vez. Esta es la definición de locura de Albert Einstein: pretender obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Bien, entonces no pretendamos resultados distintos haciendo lo mismo. Y conociendo al ser humano en profundidad, les digo con total certeza que muchas veces necesitamos darnos la cabeza muchísimas veces. Somos realmente en ese sentido un ser que insiste un montón, incluso en aquello que no te da los resultados que realmente querés. Y tenés derecho a darte la cabeza todas las veces que quieras contra la pared, aun si no es lo que a mí me gustaría, si no es lo que yo te recomiendo, pero más allá de mi opinión, si vos querés seguir insistiendo en algo que no te da los resultados que vos querés, pero estás ilusionado que en algún momento eso va a cambiar y necesitas reafirmarlo tantas veces hasta que realmente la próxima vez que estés por encarar a la pared digas: no, ya mi cabeza no aguanta más golpes, decido probar por otro lado, es válido que lo hagas.
yo no soy quien para juzgarte y nadie lo es. Vos tenés derecho a hacer todas tus experiencias en la vida. Simplemente te doy una sugerencia amistosa, como alguien que te quiere y te desea lo mejor, y es que observes cuáles son aquellas acciones que no generan los resultados que querés, y sin embargo estás dele que dele con lo mismo, tal vez hace mucho tiempo, pretendiendo, ilusionándote que en algún momento el resultado va a ser diferente. Si ya el resultado fue el mismo 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500, 1000 veces, yo te diría que es momento de reconsiderar. En tu registro por escrito, en tu diario, donde puedes anotar estos aprendizajes y tus compromisos de cambio, puede ser una fuente muy buena de tomar conciencia y de poder enfocarte en todo lo que aprendiste, ¿no? O sea, es como anotarme, bueno, Ariel, mira, este camino ya confirmamos que no nos lleva por donde queremos. En este camino me pinché los pies con cardos y la verdad es que cuando llegué al final no era donde yo quería llegar. Este otro camino tampoco es bueno, pero este camino sí, este camino me lleva al lugar que me encanta y ahí quiero seguir yendo todos los días. Metafóricamente, no hablando, es importante registrar esos caminos, porque esos caminos son los que también van a influir y van a hacer la gran diferencia entre una vida sana y una vida que nos enferma día a día. Por eso yo quiero que hoy celebremos esta capacidad de asumir las responsabilidades sin castigarte, como un acto de poder y como un acto de transformación personal. Espero real y sinceramente que esta clase te deje en claro algunos puntos. Que la culpa no es necesaria y no es sana en tu vida. Que para tu mente significa que mereces castigo, y cuando tu mente cree que merece castigo, activa todas las alertas y las alarmas que se llaman ansiedad. Y que entiendas que el camino no es por ahí, que eso no te va a perfeccionar, que eso no te va a sanar, que eso no te hace una buena persona, ¿ok? Te hace una persona dañada y te hace una persona trastornada, es decir, con la culpa lo único que vas a lograr es ir de mal en peor. Pero ahora sabemos de que podemos asumir responsabilidad. Qué lindo que es cuando podemos decir, me hago cargo, sí, me equivoqué, me doy cuenta, lo acepto, no fue mi intención realmente, creí que el resultado iba a ser distinto, pretendía otra cosa, entiendo mi necesidad, entiendo mi fantasía de que hubiese sido otra cosa que pasa más por un deseo en el cual tal vez estuve un poco caprichoso, ¿no? De no querer aceptar que por ahí no era. Pero sé que ahora tengo el poder para transformar eso en algo sano. Así que vamos a ir ahora muy lentamente reincorporando. Sin apuro. Muy bien. Vamos reincorporando muy lentamente, sin perder el estado alcanzado. Te felicito. Hoy dimos un paso fundamental hacia nuestra libertad emocional. Al comprender que la culpa no es más que un mecanismo mental basado en una percepción de que merecemos castigo
porque hemos hecho un daño intencional, que la mayoría de las cosas que hacemos no son intencionales, hemos abierto la puerta a una nueva forma de relacionarnos con nuestras decisiones y nuestras experiencias. Recordar que el transformar la culpa en arrepentimiento no solo te va a liberar del peso del pasado, sino que también te va a permitir avanzar desde acá en adelante con otra claridad y con un propósito. Qué diferente es pensar que todo lo que nos ha pasado no ha sido más que un castigo, o que somos malos por todo lo que nos hemos equivocado, a entender de que en realidad era parte del aprendizaje que nos tocaba en esta vida. Estemos o no de acuerdo. Cada vez que elegimos asumir la responsabilidad sin castigarnos, vamos a estar fortaleciendo la confianza y el amor propio. Este es un proceso continuo, es un camino de práctica diaria, o sea, aún entendiendo y aún sabiendo, muchas veces lleva un tiempo hasta poder implementarlo de manera eficaz. Recordá que no se trata de ser perfecto. Mientras menos perfecto quieras hacer, si quieras ser mejor. Lo que sí es necesario que seas es compasivo, compasiva. Ese amor hacia nosotros mismos es lo que realmente nos hace aprender y crecer con cada experiencia. Te invito a llevarte este aprendizaje a tu vida, a recordar que mereces paz, que ese es tu estado natural con el que has nacido y que cada decisión que tomamos desde la conciencia es una oportunidad para elegir desde esa sabiduría, recordando que conciencia es me doy cuenta y elijo. Muchísimas gracias por abrirte a esta información. Te recuerdo que todo lo que aprendes está bueno que lo cuentes, que lo compartas con las personas de tu entorno, que le digas, ¿sabes lo que aprendí el otro día en el entrenamiento de antivirus mental? Aprendí esto y esto. Qué diferente, ¿no? Qué diferente pensarlo así, qué sano pensarlo así, qué liberador pensarlo así. A mí me cambió la vida. Yo era una persona sumamente torturada por la culpa. Y cuando pude realmente liberarme, dije, que no tiene ningún sentido. Ahí te das cuenta de lo ilógico que es este mecanismo de la culpa, y sin embargo está tan naturalizado, está tan metido en nosotros, que realmente es terrible. Entonces, compartilo. Si ves que a la persona le gusta, le interesa, invítalo a que forme parte de este entrenamiento para hacer crecer esta comunidad que va creciendo día a día. Cada vez vamos a hacer más esta comunidad, este impacto de entrenamiento de antivirus mental. Vamos a hacer una luz en el mundo, nos vamos a convertir, ojalá que en miles, decenas de miles, cientos de miles, millones, no sé hasta dónde podremos llegar. Pero vos sos parte de esto también. Esto no es solo algo mío y de mi equipo, ¿sí? Yo creo y quiero compartir esto como una misión de todos, porque si todos nos vimos tan afectados por esto, ¿por qué no nos vamos a volver la solución que queremos ver en el mundo, como decía Gandhi, ¿no? Así que nos vemos en el próximo encuentro, donde vamos a seguir fortaleciendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para poder vivir con más libertad y plenitud. Te mando un súper abrazo y ahora seguimos charlando. Nos vemos muy pronto. Adiós, adiós. Fue una sombra que me hundió en la oscuridad. La ansiedad me atrapó en su red sin piedad. Buscando en mi corazón un poco de tranquilidad. La sabiduría me dará libertad. Antivirus mental, un escudo sin igual contra el miedo y la ansiedad que no permite
torbellino fugaz. Siento mi energía renacer así. Sé que juntos podremos resistir. Somos luz eterna que brilla sin fin. La claridad dispersa toda confusión en mí. Antivirus mental, un escudo sin igual. Contra el miedo y la ansiedad que no permiten la paz. Mi nivel de conciencia sube sin cesar. Mi mente ahora está en calma en este torbellino fugaz. Antivirus mental, un escudo sin igual. Contra el miedo y la ansiedad que no permiten la paz. Mi nivel de conciencia sube sin cesar. Mi mente ahora está en calma en este torbellino fugaz.